semana pasada seguimos con la segunda parte de la responsabilidad de las ovejas. Bueno, la semana pasada estábamos en la conferencia anual allá en Pamplona. La semana antes pasada sí seguimos con la segunda parte de la responsabilidad de las ovejas y ahora vamos a seguir con parte de ella. Y hablábamos sobre el verso 19 al verso 23, y nos quedamos en el verso 19, donde Pablo dice: no apaguéis el espíritu, y hablamos sobre ello. ¿Sobre qué cosa era? No apaguéis el espíritu. Y vamos a hablar sobre el verso 20 al verso 23. Vamos a ver dónde nos quedamos hoy. ¿Por qué? Porque Pablo viene después y dice: no menospreciáis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, apartados de toda clase de mal, y el Dios de paz, dice, os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues muy bien, vamos allá. Vamos a la palabra, vamos al mensaje de hoy. El mensaje de hoy también es la responsabilidad de las ovejas, porque tenemos que entender algo, hermano. Tenemos que entender que una de las responsabilidades que Pablo, y antes de predicar, yo quisiera que mi hermano Freddy ore por el mensajero de la palabra. Amén. Padre celestial que está en los cielos, Señor, te damos gracias nuevamente por este tiempo maravilloso que nos permite, Señor. Gracias, Padre, porque nos permite, Padre, escuchar tu palabra, mi Rey. Gracias porque nos has permitido estar aquí, Señor. Gracias, mi Rey. También te pedimos, Señor, por el pastor, Señor, que va a exponer tu palabra, Señor, que seas tú, Padre, poniendo las palabras correctas en su boca, mi Rey, y que sea tu Santo Espíritu hablando a nuestros corazones, a nuestras mentes, mi Rey. Y ayúdanos a nosotros, Señor, a estar atentos a tu palabra, Señor, a atesorar tu palabra, mi Rey. Y que seamos, Padre celestial, no solo oidores, sino hacedores de ella, mi Rey. Todo te lo ponemos, Padre, en tus benditas manos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, Señor, y amén. Bueno, como estaba diciendo, esta parte es también una de las responsabilidades de las ovejas. ¿Por qué razón? Vamos a decir, de los miembros de la iglesia. ¿Entiendes? ¿Por qué razón? Porque Pablo dice ahora: no menospreciéis las profecías. Anteriormente habíamos dicho que dice: no apaguéis el espíritu. Habíamos explicado que no apagar el espíritu, ¿qué cosa era? No apagues que esa vida de Dios que hay, esa vida del espíritu que está en ti, esa vida espiritual que hay en ti, esa luz del espíritu, esa vela del espíritu, esa llama del espíritu que está en ti. ¿Por qué razón? Porque tal vez descuidas tu vida espiritual, tal vez has descuidado tu vida espiritual y esa luz del espíritu como que se está apagando, tu vida espiritual. Pero ahora Pablo dice, no menospreciéis ¿qué? Las profecías. Dice, examinarlo todo y retener lo bueno. Ahora, y cuando Pablo dice, no menospreciéis la profecía, ¿a qué se está refiriendo? Porque muchas veces nosotros, en algunos contextos, se entiende esto como solamente a un aspecto profético. Es decir, lo profético, no menosprecie los dones proféticos, ¿no? Vamos a ver claramente qué quiere decir esto. ¿Entiendes? Pues mira, cuando Pablo está diciendo aquí, no menospreciéis las profecías, se está refiriendo, esto es un llamado a la iglesia, un llamado a cada uno de nosotros como iglesia, ¿a qué? A honrar y a no menospreciar la palabra de Dios. Quiere decir que es un llamado del Espíritu Santo a nuestra vida, a que nosotros como creyentes hoy no menospreciemos la palabra de Dios. En los días apostólicos, en los días de la iglesia del primer siglo, hermano, Dios se comunicaba por medio de los profetas. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: Dios habiendo hablado. ¿Cómo está dicho la palabra? ¿Cómo habláis? Presente, pasado y futuro. Dios habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras a los padres, ¿por medio de qué? Por medio
de los profetas, en estos días nos habla por medio de quién? Por medio del Hijo. En otras palabras, Dios habla hoy por medio del Hijo. ¿Quién es el Hijo? En Juan dice, en el principio del verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cristo es la palabra, porque dice después, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo del Padre. Cristo es la palabra revelada. Ahora Dios nos habla por medio de su palabra. ¿Entiende? El mismo Señor dijo, la ley y los profetas fueron ¿hasta dónde? Hasta Juan. De ahora en adelante, ¿qué se anuncia? Se anuncian las buenas nuevas, dice la versión internacional. De ahora en adelante se anuncia el reino de Dios, es decir, las buenas nuevas del Evangelio. Quiere decir que hoy Dios habla por medio de su palabra. En este tiempo, Dios se comunicaba a través de los profetas que proclamaban su verdad. Pero una vez que el canon bíblico fue cerrado, hoy Dios nos comunica su verdad por medio de la Escritura, por medio de la palabra, porque hoy, hermanos, tú y yo tenemos la palabra profética más segura, a la cual podemos estar atentos, tenemos que estar atentos como una antorcha encendida en un lugar oscuro. Por eso es que nosotros no podemos menospreciar la profecía. ¿Qué profecía? La profecía bíblica. La profecía que fue dada por los apóstoles y profetas, que establecieron el fundamento. Por eso Efesios 2:20 dice, edificados pues ¿sobre quién? Sobre el fundamento. ¿Que estableció quién? ¿Quiénes lo establecieron? Los apóstoles y los profetas, porque ya no hay otro fundamento que el que ha sido puesto, el cual es Jesucristo, la palabra viva, Jesucristo. Por eso hoy en día, si el fundamento ya ha sido puesto, si ya está establecido, no puede haber otras revelaciones, no pueden haber otras doctrinas, no pueden haber otra manera en la cual se traiga nuevas revelaciones, a no ser la Biblia pura, la Escritura. De hecho, la segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16, la Biblia dice, toda la Escritura. ¿Qué dice? Toda la Escritura. ¿Desde cuándo? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Útil para corregir, útil para enseñar, útil para instruir en justicia, redarguir, ¿para qué? ¿A fin de qué? De que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. En otras palabras, hermano, la Escritura ha sido como inspirada por Dios, pero aparte es más segura que cualquier voz emocional que aparezca por ahí. Es más segura que cualquier voz que te venga diciendo, así te dice el Señor, o tuve un sueño contigo, es más segura. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, dice que ahora ¿qué? Tenemos la palabra ¿qué? Búscalo. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual tenemos que estar atentos. ¿Cómo qué? Una antorcha encendida en un lugar oscuro. Mira, si miramos el contexto de ese pasaje, ¿tú sabes dónde está? Segunda de Pedro 1:19. El contexto de ese pasaje, Pedro lo está hablando en un momento en que le está diciendo a la iglesia. ¿Sabes lo que le está diciendo? Nosotros estuvimos en el monte. Nosotros vimos a Cristo. Si mira más para arriba, anterior a eso, Pedro le está diciendo, nos tuvimos en el monte, vimos a Cristo transfigurado. ¿Qué le está diciendo? Tuvimos una experiencia que nadie la ha tenido. Pedro, Juan y Santiago, estuvimos en el monte, vimos a Cristo transfigurado, vimos su gloria, oímos la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Nosotros sí tuvimos una experiencia radical y total. ¿Y qué dice Pedro? Pero ahora, tenemos la palabra profética más segura, a la cual tenemos que estar atentos,
como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Mira, hermanos, si Pedro, Juan y Santiago, que tuvieron la experiencia mayor de la tierra, de ver a Cristo transfigurado, de oír la voz del Padre que decía, este es mi amado en el cual tengo complacencia. Y ahora Pedro dijo, ¿sabe qué? Ahora tenemos la palabra profética más segura. ¿Quiénes somos nosotros para estar diciendo ahora que hay nuevas revelaciones o traen una palabra profética? ¿Tú te das cuenta? ¿Tú te das cuenta? Por eso que Pablo dice, no menospreciéis las escrituras, no menospreciéis las profecías, no lo menospreciéis. Ahora, ¿pero qué significa verdaderamente menospreciar la palabra? Menospreciáis la profecía. Nunca nos hemos puesto a pensar en esto porque siempre nos gusta no digo a todo, nos gusta, no en términos general de la iglesia. Nos gusta el aspecto de menospreciar, no menosprecies el don profético, porque después pasa no, hermano, no tengan miedo. Verdaderamente, cuando hablamos aquí de no menospreciar las profecías, nos estamos refiriendo a no menospreciar las escrituras. ¿Y qué significa verdaderamente no menospreciar la palabra? Pues mira, el verbo griego significa tratar algo como sin valor, tratar algo livianamente o tratar algo insignificantemente. ¿Y qué está diciéndole Pablo ahí? Mira, Pablo está advirtiéndole a la iglesia contra la actitud de considerar la palabra con liviandad, con frivolidad. Tratar a la palabra sin valor, darle a la palabra un segundo plano. Es lo que Pablo está diciendo a la iglesia. No le deja la palabra un segundo plano. No le deja la palabra fríamente. No le deja la palabra, ¿sabes qué? Tratarla livianamente. No, la palabra de Dios es la palabra de Dios, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra a partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. Y es lo que Pablo está diciendo, no menosprecies la palabra, no menosprecies la escritura. Y esta es la raíz del problema espiritual que pasa hoy en muchas iglesias. ¿Sabes qué? Que tiene la palabra en segundo lugar y no se niega, ¿sabes? Se está negando abiertamente la Biblia por asuntos emocionales, por asuntos más de manifestaciones que de la escritura. Y la Biblia se ha dejado en un lugar como un lugar decorativo, en un lugar en el cual vale más la palabra traída por un hombre que la palabra misma de Dios. Se valora más la tradición del hombre, se valora más la cultura humana que la propia palabra de Dios. Pues mira, menospreciar la escritura, menospreciar la palabra, también tiene formas sutiles. Hoy, este mensaje es para nosotros, hermano. Este mensaje hoy no es para el que no está aquí. Este mensaje es para nosotros. Y yo quiero que tú le digas que tienes al lado y dice, este mensaje es para mí. Díselo. Amén, amén. Dile, es para mí. Amén. Esto es para mí hoy. Dice, yo era el que lo necesitaba hoy. Esa es una forma sutil de menospreciar la escritura. Que hoy Dios nos está hablando a nosotros. Es cuando muchas veces asistimos al culto. Y sabe que está predicando y no escuchamos con reverencia. Y se está predicando, y ¿sabe cómo estamos? Estamos así como si se estuviera diciendo una noticia cualquiera. No se menosprecia, está escuchando la escritura, se está haciendo que la escritura se está menospreciando, porque pensamos que uno cualquier noticia. ¿Entiendes? Es una forma de menospreciar la profecía, de menospreciar la escritura. ¿Entiendes? Cuando se leen textos bíblicos, sin buscar obedecerlos. Usted nunca ha visto personas que dicen, a ver, estoy leyendo la escritura y dice, bueno, esto no es para mí, todavía no. O lo lees la Biblia y no lo obedeces. ¿Qué dice la Biblia? Que no seamos, ¿qué? ¿Oidores? Olvidadizos, sino ¿qué? Hacedores de ella. Bueno, la Biblia no es para leerla y olvidarla, la Biblia es para leerla y cumplirla, vivirla, ponerla en práctica. La vida cristiana es para verdaderamente manifestar la vida del cristianismo, pero no es cristianismo manifestar la vida de Cristo. ¿Entiendes?
Por eso, cuando se busca en la Biblia, muchas veces, ¿qué hacemos? Solamente lo que se está buscando es confirmar nuestras ideas, confirmar lo que pensamos, lo que queremos nosotros, el concepto que yo tengo. No, yo pienso esto, y como yo lo que pienso es esto es lo que yo quiero buscar. Y no nos abrimos a que lo que la Biblia dice es lo que tiene que ser. ¿No le ha pasado eso? No, que yo creo, este es el punto de vista que yo tengo. Y si un día estás leyendo la Biblia y la Biblia te dice, no, esto es así, ¿no te va a cambiar el punto de vista? Pues si un día tú estás leyendo la Biblia y te cambió el punto de vista que tú traías por el bíblico y tú no quieres cambiar tu punto de vista teológico ni bíblico, tú sabes lo que estamos haciendo, estamos menospreciando la Escritura. La estamos menospreciando. Estamos cayendo en lo que Jesús enseñó en Mateo capítulo 15, versículo 8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón, ¿cómo está? Está lejos de mí. Y muchas veces, ¿cómo estamos? Señor, yo te amo, te adoro, tú eres mi Dios, yo soy cristiano. Sin embargo, nuestro corazón, ¿dónde está? ¿Está cerca o está lejos? No me lo diga a mí, se lo dio, a mí no me lo diga. Esto cada cual lo sabemos. Pues mira, hermano, tú y yo tenemos que ser personas centradas en la palabra, porque un creyente tiene que buscar la centralidad de la Escritura. Lo de centralidad es que la Biblia sea el centro de nuestra vida. Si la Biblia no es el centro de nuestra vida, de nada nos vale. La Escritura tiene que ser el centro de nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque la fe cristiana nace, crece y se sostiene por la palabra de Dios. La palabra de Dios es el fundamento de la iglesia. La Biblia es el fundamento del creyente. Sin la Biblia no nace la vida del creyente. Sin la Biblia no crece en nuestra vida y no se sostiene. La Biblia es la palabra de Dios. Tu vida y mi vida no logra nada sin la Escritura. De nada vale que tú y yo digamos, yo soy cristiano y no conozcamos la Biblia. De nada vale que oremos 5 horas y no conozcamos la Escritura. Ahora una pregunta. Si solamente tú tomares agua y no comieres, ¿vives? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Te mueres de hambre. Tomas mucha agua, no tienes sed, pero te mueres de hambre porque no tienes alimento. Pues de nada vale que tú ores mucho, que oremos mucho y no comamos palabra, no leamos la palabra. ¿Por qué? Porque nos estamos desnutriendo también. Tenemos que orar, pero tenemos que alimentarnos bíblicamente. ¿Por qué? Porque la Biblia es la que nos enseña cómo verdaderamente es la palabra, que es Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Jesucristo dijo, escudriñad pues las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Muchas veces hacemos cosas y las hacemos mal porque no conocemos la Escritura. Entonces, muy bien. Es más, hermano, ¿sabes cómo obra el Espíritu Santo en nuestra vida? Él no obra independientemente de la Escritura. Como muchas veces las personas piensan, el Espíritu Santo va a obrar siempre, ¿cómo? A través de la Escritura. ¿Quién inspiró la Escritura? El Espíritu Santo. Toda Escritura es inspirada por Dios. Los santos hombres de Dios, los profetas, ninguno habló por su propia voluntad. Dice la Escritura, dice el apóstol Pedro, porque ninguna profecía de la Escritura vino, ¿por qué? Por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios todos hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Quiere decir que todo lo que está escrito en la Escritura es inspirado por el Espíritu. El Espíritu Santo no habla nada que no esté fuera de la Escritura. Es decir, Él no va a obrar ni va a hacer nada que se contradiga con la Biblia. Es como si ahora mismo yo hiciera algo que me contradiga conmigo mismo. ¿Tú piensas que yo voy a hacer eso? Es imposible. Pues así mismo, tampoco el Espíritu de Dios va a hacer algo que se contradiga con Él mismo. Por eso, ¿sabes qué? Una iglesia verdaderamente espiritual y bíblica es aquella que verdaderamente ama
la Escritura. Ama la palabra. Por solamente una cosa. ¿Sabes qué? Una iglesia bíblica va a estar sujeta al Espíritu. Si no sabes lo que es, solamente lo que es, si no estamos sujetos al Espíritu, es una iglesia mística, pero no bíblica. Pero si somos bíblicos, vamos a estar sujetos al Espíritu y vamos a ser una iglesia espiritual conforme a la voluntad de Dios. Por eso es que la obra del Espíritu, hermano, no consiste en nuevas revelaciones, ni en sueños, ni en visiones, sino en iluminar nuestra mente. ¿Qué hace el Espíritu? ¿Ilumina qué? Ilumina nuestra mente, nuestro corazón, para que tú y yo entendamos que la palabra de Dios. Pablo oraba por los Efesios y le decía: yo doblo mis rodillas. Efesios 1, verso 15 en adelante. Yo doblo mis rodillas ante el Dios y Padre del Señor Jesucristo, para que os dé ¿qué? Espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Cristo, para que sean alumbrados vuestros ojos, para que ustedes puedan conocer la esperanza a la cual fueron llamados, cuál es la riqueza de su gloria, para que ustedes puedan saber cuál es el poder que actúa en ustedes, que fue el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. En otras palabras, Pablo decía: yo oro por ustedes para que ustedes reciban iluminación de Cristo, iluminación de la palabra. Lo que nosotros necesitamos, hermano, es iluminación de la Escritura. Es iluminación de la Escritura. Por eso Jesús le decía a los discípulos: el Consolador, más el Consolador, el Espíritu Santo, ¿qué hará? Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora, hay una cosa que quiero decir. Si usted necesita un día, está en un momento difícil, un momento de prueba, una lucha, o un momento que usted necesita una palabra de Dios, ¿qué usted cree que va a hacer el Espíritu Santo en su vida? ¿De dónde va a sacar la palabra? ¿Qué le va a traer a su mente, a su corazón? Le va a decir: te ha abierto los cielos con la llave mágica y todo eso. La prosperidad viene sobre tu vida. No, hermano. Lo que va a hacer el Espíritu de Dios es que le va a dar a usted una palabra de qué? De la Escritura. ¿Saben lo que pasa hoy en día? Lo que pasa hoy en día es que nos es más fácil vivir de la emoción que conocer la palabra. ¿Y por qué hay tanta emoción y tanta sensacionalismo? ¿Y por qué buscamos siempre a un profeta y buscamos una palabra extra bíblica? ¿Sabes por qué? Porque no nos gusta escudriñar la Biblia. No nos gusta quemarnos las pestañas. No nos gusta conocer al Dios de la Biblia. Y vamos atrás de un hombre que nos da una palabra emocionante, que nos diga: así te dice el Señor, serás próspero, serás abundante, te abro puertas delante de ti, las llaves están en tu mano, el poder de Dios está sobre tu vida, tienes un manto apostólico. Eso es lo que nos gusta. Y aquí no le dan profecías rápidas ahora. Aquí ahora mismo yo puedo empezar a dar profecías y todo el mundo se empieza a quebrantar. Porque ¿quién no llora de noche? ¿Quién no sufre en la madrugada? ¿Quién no se siente solo? ¿Quién no extraña a su familia aquí? ¿No es verdad? ¿Quién no desea prosperar? ¿Quién no desea ver sus hijos, tal vez, o su familia? ¿Entiendes? ¿Tú crees que lo demuestres rápidamente? Pues mira, hoy, ¿te das cuenta? Viene uno y dice: pues mira, hoy te dice, no voy a decir Dios, hoy te dice que estarás pronto con tu familia y verás tus hijos, y verás tu familia, y verás a tus hermanos, y verás tu gloria, y los cielos se abrirán, y vas a ver una manifestación tremenda cuando llegues a aquel lugar. Eso se va a cumplir. A cualquiera se le cumple. A cualquiera se le cumple. Y prontamente tendrás un trabajo nuevo. El día de mañana te darán uno nuevo y se cumplió la profecía porque te lo iban a dar, punto. ¿Y cómo saliste? Emocionado de aquí, contento, pero sin palabra de Dios. Sin palabra de Dios. Y después, ¿cómo te fuiste? De nuevo vino el desánimo, vino la carga. No, hermanos, la palabra de Dios es la que cambia.
De nada que venga y te dice, tú lloras de noche, no puedes más, estás abatida, pero hoy tú verás que te levantas. Eso no es profecía, la profecía es la Biblia. La profecía es la Biblia. ¿Entiendes? Ese es fariseísmo. ¿Qué hacían los fariseos? Mira, los fariseos lo que hacían era que oían la palabra de Cristo, sin embargo no le creían. Por eso muchos hoy quieren oír la palabra de un hombre antes de la palabra de Dios. Los fariseos, ¿qué hacían? Fíjate que en Juan 8, 43, 47, mira lo que Jesús le dijo. Porque no entendéis ¿por qué no entienden mi lenguaje? Ustedes no entienden mi lenguaje, le dijo Jesús. ¿Sabe por qué no entienden mi lenguaje? Le dijo Jesús. Porque ustedes no pueden escuchar mi palabra. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Eso le pasaba a los fariseos. Ellos no podían entender a Jesús. No podían conocer a Jesús. No podían comprender a Jesús. ¿Por qué razón? Porque no podían escuchar la palabra de Dios. Porque estaban envueltos en su tradición. Estaban envueltos en su religión, en su costumbre. Tenemos que salir de eso. Tenemos que romper con eso. Y tenemos que creer a quién? A la palabra revelada, a Jesucristo. Porque hoy Dios nos habla por medio del Hijo. Por medio del Hijo. ¿Sabe por qué? Porque menospreciar la palabra, hermano. Ellos menospreciaban la palabra. Porque amaban más la tradición que la palabra revelada de Dios. Y si vamos a la Escritura, vamos a ver un ejemplo apostólico, un ejemplo que Pablo pone mucho, el ejemplo de Demas. ¿Qué hizo Demas? Mira, Demas abandonó la verdad. Dice el apóstol Pablo, y dice, ¿y qué era Demas? Un colaborador de Pablo. Cuidado. Ahí en 2 Timoteo capítulo 4, verso 10. En Colosenses, Demas aparece como un colaborador de Pablo. Uno que había estado con él. 2 Timoteo 4, 10. En Colosenses, Pablo menciona a Demas como un colaborador de él en el ministerio. Ya en 2 Tesalonicenses, Pablo dice, Demas me ha desamparado, amando este mundo. Oye, en el momento más difícil de Pablo. ¿Dónde estaba Pablo en ese momento? En una cárcel, en una mazmorra oscura, solo, abandonado. Ya le iban a cortar la cabeza, la sentencia estaba dada. En ese momento, Demas lo abandona. Y se fue amando al mundo. ¿Entiendes? Bueno, Demas no negó verbalmente la palabra, pero lo negó con su actitud. Lo negó con sus hechos. Menospreció la escritura con sus hechos. Y tal vez tú dices, bueno, Dios no lo ha hecho como Demas. Y con nuestras actitudes y con nuestros hechos, como muchas veces menospreciamos la palabra. Tal vez tú y yo leemos la palabra todos los días. Tal vez tú y yo diariamente la escudriñamos, la leemos. ¡Ay! Y en nuestros hechos, ¿qué dice? ¿Verdaderamente vivimos lo que leemos? ¿Vivimos lo que escudriñamos? Pues si no vivimos lo que escudriñamos y leemos, es una contradicción teológica. ¿Por qué razón? Porque tenemos que vivir lo que escudriñamos, lo que leemos perfectamente, hermano. Tenemos que hacerlo. Y no que seamos perfectos, sino que seamos cristianos. Seamos modelos de Jesús. ¿Hermano? Ahora, hermano, como tú y yo no menospreciamos la escritura. Ahora, ¿cómo no debemos menospreciar la escritura? ¿De qué manera yo no debo menospreciar la escritura? Ahora, ¿cómo yo puedo hacer para no menospreciarla? Viene la parte positiva. Tú dices, tú ves, ay, me va a enseñar la parte positiva, voy a aprender la parte que ya me ayuda. Vamos allá. Pues mira, hermano, escuchándola con reverencia. Esa es la parte fundamental. Si tú y yo queremos verdaderamente honrar la palabra, no menospreciar la palabra, tenemos que escucharla con reverencia. Cada vez que la palabra es fielmente predicada, tú y yo tenemos que escucharla con reverencia. Los tesalonicenses, Pablo les
insta y le dice, Pablo les halaga y le dice, ustedes han recibido la palabra nuestra, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, la han recibido con gozo. Oye, fíjate tú, que hace Pablo dice, oye, ustedes en medio de gran tribulación, en medio de gran prueba, en medio de gran persecución, ustedes han recibido la palabra con gran gozo. Es decir, pero es más, no la recibieron como palabra de hombre, la recibieron como palabra de Dios. Pues mira, eso es un ejemplo total de lo que tenemos que hacer nosotros. Que tenemos que oírla como con reverencia. No como que, esto es que me están predicando hoy adelante. No. Esto es palabra de Dios. Y tengo que oírla como que Dios mismo me está hablando directamente. No es como es Dios el que nos está hablando hoy. Quiere decir, hermano, que al escuchar un sermón con distracción, desinterés o ligereza, es una forma de que nosotros estamos perdiendo la vida espiritual. ¿No le ha pasado nunca eso? Que usted está ahí y dice, después lo escucho, en otro momento. O cambio pongo al otro, a ver si me dice lo que yo quiero. ¿No le ha pasado nunca eso? Pues mira, aquí, si ya pasa eso, hay que examinarse. Porque algo está pasando. ¿Me explico? Si no pasa, gloria a Dios. Pero oye, tenemos que examinar. ¿Qué hay que usar? Primero, hay que hacerlo, hay que escucharla con reverencia. Segundo, examinarla con profundidad. ¿Quién hacía esto? Los de Berea. ¿Qué hacían los de Berea en Hechos 17:11? Dice que Pablo llegaba a Berea, predicaba allí el evangelio, los de Berea. Y los de Berea, los bereanos hacían lo siguiente. Dice que ellos escudriñaban la escritura y buscaban en la escritura a ver si lo que Pablo decía era cierto. ¿Entiendes? 17:11. A ver si lo que Pablo decía era cierto. Oye, mira, vamos a ver, Pablo está predicando, déjame ver si es la verdad. ¿Y qué ocurría? Dice que ellos miraban, escudriñaban, observaban en la escritura, a ver si verdaderamente lo que Pablo estaba predicando era cierto, hermano. ¿Sabes qué? Que tenemos que recibir la enseñanza con disposición para confirmar todo lo que la palabra dice, que lo que se diga aquí vaya con la palabra, que lo que se diga aquí no se vaya de la palabra, tiene que ser con la palabra. Y eso es madurez espiritual. ¿Por qué razón? Porque cuando somos maduros espiritualmente, no vamos a depender de emociones, sino de convicciones fundadas en la verdad revelada. En la verdad revelada. ¿Entiendes? Tenemos que ser como los de Berea, que verdaderamente guardaban la palabra, escudriñaban la palabra. Otro, obedécela, tenemos que obedecerla con humildad. Si no hay humildad en nuestros corazones y no obedecemos a nada, no vale. Santiago mismo dice, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque dice después, engañándoos a vosotros mismos. Alguien que oye la palabra pero no obedece, ¿qué está haciendo? Se está engañando a sí mismo. Se está engañando a sí mismo. Es como aquel que dice, bueno, yo estoy ahí bien, pero bueno, me estoy engañando. Pero bueno, es decir, no basta solamente con oír, es necesario vivir. Así. Y también tenemos que defenderla con valentía. Tenemos que defenderla con valentía. ¿Por qué razón? Porque estamos en un mundo, hermano, que relativiza la verdad, que está jugando con la verdad. Y nosotros como creyentes tenemos que vivir y defender con valentía la verdad de la Escritura. Isaías capítulo 8, versículo 20 dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Qué les parece ese texto? ¿Te das cuenta? Dice, a la ley y al testimonio. Cuando la Biblia te habla de la ley y el testimonio, te está hablando de la palabra de Dios, de la ley, de la palabra revelada. Y está diciendo lo siguiente. Dice, si alguien no habla conforme a esto, a lo que está escrito aquí, es porque no les ha amanecido. Hermano, esta es la doctrina sola escritura. Si alguien viene por ahí a ti decirte, así te dice el Señor, tuve un sueño, una visión, vi esto, vi lo otro, dice la Biblia, dígale así,
Mira, hermano, la Biblia dice a la ley del testimonio, si alguien habla y no habla conforme a esto, no le ha amanecido, no ha nacido de nuevo, no lo ha hecho. Rotundamente. Hebreos capítulo 3, versos 7 y 8 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué está diciendo la palabra? Mira, cuando tú y yo leemos la Escritura, cada texto que leemos, ¿sabes qué? Es un texto dado por Dios a nuestra vida. Es el Espíritu Santo que está dándonos una palabra diaria. Es el Espíritu de Dios que está hablándonos. Por eso es que el mayor avivamiento espiritual no comienza con emociones ni con sensaciones, sino cuando una iglesia se postra ante la autoridad de las Escrituras. Ese es el mayor avivamiento. Porque cuando tú y yo nos postramos ante la autoridad de las Escrituras, en ti y en mí va a ocurrir ¿qué? Arrepentimiento. Porque la Escritura nos va a llevar ¿a dónde? Al arrepentimiento. Y donde el Espíritu de Dios va a reavivar nuestra vida. Va a transformar nuestra vida. Va a hacer que nuestra vida sea totalmente cambiada. ¿Entiendes? Entonces, tenemos que entender algo. Tenemos que aprender y entender, hermano, que hoy Dios nos llama a nosotros. ¿A qué? A no menospreciar las Escrituras. A no menospreciar las profecías. Porque muchas veces lo hemos hecho. Y, ¿sabes? Hoy el Señor nos está llamando a nosotros a prestar más atención aquí, a la palabra de Dios, a la palabra viva, a la palabra eficaz, a esa que nos ha sido dada para estar atentos a ella. Amén. Por eso aquí nos exhortamos hoy aquí, a que pongamos más atención aquí, a esa verdad revelada en Cristo, que es la única que nos puede cambiar, la única que nos puede transformar y renovar cada día. De nada vale que digamos yo soy cristiano si no guardamos la palabra. De nada vale que yo diga, ay, yo soy un aleluya, soy hijo de Dios, si no guardamos la palabra. Guardemos la palabra, vivamos la palabra, andemos en la palabra, pero conozcamos la palabra. La única forma en que podamos hacerlo es conociendo la palabra. Si no la conocemos, de nada vale. Ahorita hablamos un texto que decía, conocerás, ¿qué? La verdad. Y la verdad te hará libre. ¿Y qué es la verdad que nos hace libre? Exactamente, así mismo la palabra. Todo el mundo dice, Cristo te hace libre. Sí, es verdad. Cristo nos hace libre, pero Cristo es la verdad ¿qué? La verdad revelada. Y la verdad que nos hace libre es la verdad de la palabra que conocemos. Si no conocemos nada de la verdad revelada en Cristo, que es la palabra, no somos libres en todo. Ahora, cada vez que tú y yo leemos la palabra y conocemos más de la revelación de Dios por la Escritura, más somos libres, más somos libres, más somos libres, más somos libres. Por eso yo no entiendo que un cristiano pueda estar endemoniado. Es imposible que esté endemoniado ni poseído, porque una vez que tú tienes la palabra en tu mano, tú empiezas a ser libre de ¿qué? De ataduras, de hábitos, de mentiras, de pecado y de todo. Lo que te rompe en tu vida todo eso, ¿qué cosa es? La palabra. ¿Con qué echaba fuera Cristo los demonios? Con la palabra. Con la palabra. La palabra te cambia, te transforma. Vivamos la palabra. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque nos has dado lo mayor y lo más bello que tú has podido darnos en nuestras vidas, que es tu palabra. Que es tu palabra, Señor, en la cual cada día nos hablas y nos enseñas, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a guardarla, que nos ayudes a vivirla, pero también que nos ayudes, Señor, a cada uno, cada día, a escudriñarla, a profundizarla, Señor, a conocerla más, a indagarla y a escudriñarla de una manera en la cual podamos conocerte. Que, Padre, que encontremos a Cristo en la Escritura. Dios mío, no hay nada más bello que encontrar al Hijo, a Cristo, en la Escritura, en cada página, en cada verso, en cada capítulo. Señor, que podamos encontrarte, que podamos ver en Cristo, que podamos ver en Él, que podamos ver a Jesús en cada parte, desde Génesis hasta Apocalipsis, Señor.
que podamos verte, que podamos tener un encuentro contigo en la palabra. Y sé, Señor, que nuestra vida será transformada y cambiada. Aunque vivimos en un mundo que relativiza todas las cosas, que nuestra vida sea cambiada y transformada por esa palabra viva. Esa palabra que todo lo transforma, que es tu palabra, que es la palabra de Dios. Gracias, Señor. Ayúdanos para vivirla y ponerla en práctica en nuestras vidas. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, te doy gracias por este culto. Gracias por mis hermanos que están aquí. Padre, los que no pudieron venir hoy, Señor, ahí donde ellos están, también que este mensaje les sea de bendición, que sea de edificación, Padre Santo, para sus vidas, Dios amado. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor, y amén, y amén, y amén.